Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vero Ramos y soy parte del equipo de enseñanza de Sal y Luz. Y quiero darte la bienvenida a nuestra primer clase de discipulado, donde conoceremos quién es Jesús y qué significa seguirle. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que te lleguen notificaciones de los videos que vayamos subiendo. En la parte de comentarios, por favor, deja tus dudas e inquietudes que estaremos con gusto respondiendo en nuestra reunión de Zoom que más adelante tendremos. También quiero recomendarte que te prepares con hoja, libreta, pluma, y si es posible, aparte de la versión Reina Valera que estudiaremos, también tengas algunas otras versiones como traducción del lenguaje actual o Dios habla hoy. Así que dicho esto, comenzamos. Nos denominamos cristianos porque somos seguidores de Jesús de Nazaret. Los primeros seguidores lo conocieron a él como el Cristo, el Mesías, el ungido. Estos eran llamados a veces los del camino. No fue sino hasta en una ciudad llamada Antioquía que se les llamó por primera vez cristianos, y esto lo vemos en Hechos, capítulo 11, versículo 26. Pero ¿quién es Jesús? Que hasta el día de hoy sigue transformando e impactando vidas después de más de 2000 años. Él es la pieza clave del plan maestro para la salvación de la humanidad, y a través de las siguientes lecciones vamos a descubrir el porqué de esto. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33 nos presenta el momento en que María recibe la noticia de que ella daría luz a Jesús, y ella alabó a Dios porque sus promesas se estaban cumpliendo. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham. Es un canto el cual María está dándoselo a Dios, alabando al Señor por este maravilloso acontecimiento que se le acaba de revelar, y esto lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo del 54 al 55, donde termina María emocionada porque la promesa de Dios se va a cumplir. Y entonces es aquí donde encontramos el primer punto de quién es Jesús. Punto número 1, Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. El propósito de Dios al llamar a Abraham era para crear un pueblo que le perteneciera a él, y que a través de este pueblo ellos llevaran la bendición de presentar a Dios al resto de la humanidad. Génesis capítulo 22, versículo 18 nos dice que Dios le repite estas promesas a Abraham cuando él ya era viejo, enfatizando nuevamente la bendición que vendría a todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto me obedeciste. Así que cuando aparece Jesús en público por primera vez fue en día sábado en la sinagoga, porque él sabía que todos estarían reunidos ahí, y Jesús, citando al profeta Isaías capítulo 61 versículo 1 y 2, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, enviando a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús estaba declarando que el pasaje que estaba leyendo se estaba cumpliendo en él. El apóstol Pablo se refiere a la promesa de Dios hecha a Abraham como la base bíblica de las buenas nuevas que Jesús predicó. Pablo declaró: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas capítulo 3, versículo 8, Pablo lo reitera nuevamente. La palabra que Pablo usa para describir la aceptación de Dios es justificación. Y Jesús nos justificó a nosotros ante Dios. Y esta es la prueba de amor más grande que Él pudo haber hecho para que estemos bien con Él.
Y entonces tenemos el punto número 2 de quién es Jesús. Jesús es el Mesías. En Lucas capítulo 9, versículo 19 nos cuenta que un día, cuando Jesús estaba orando, le hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Sus discípulos respondieron: el Cristo de Dios. Cristo significa Mesías o ungido, y los judíos esperaban un rey futuro que vendría de la familia de David. Él sería su Mesías. Los libraría de sus enemigos. Él había sido ungido porque el Espíritu Santo en el bautismo, Dios lo había escogido para que trajera salvación a todo el mundo. Punto número 3. Jesús es el Salvador. Cuando Jesús tenía 8 días de nacido, lo llevaron al templo para circuncidarlo. Esta era una costumbre judía. Un hombre llamado Simeón servía en el templo. Cuando vio a Jesús, tomó al bebé en sus brazos y dando gracias a Dios dijo: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Inspirado por Dios, Simeón dijo que Jesús, el Salvador, presentaría a Dios a los gentiles y traería gloria a Israel. Esto lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 30 y 31. En el Antiguo Testamento a veces llaman a Dios el Salvador, y te quiero invitar a que busques estas referencias que te voy a dar en la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 3. Salmos, capítulo 106, versículo 21. Isaías, capítulo 19, versículo 20. Asimismo, en el Nuevo Testamento, a Cristo le llaman el Salvador. Por ejemplo, el apóstol Pedro dijo que después de la muerte y resurrección de Jesús, Dios exaltó a Jesús a su mano derecha, lo exaltó como príncipe y salvador, para que pudiera dar arrepentimiento y perdón de pecados. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 31. Punto número 4. Jesús es el Hijo de Dios. En una ocasión Jesús se encontraba con sus discípulos en un monte para que oraran, y de repente el rostro de Jesús cambió y sus vestiduras se volvieron resplandecientes. Su ropa comenzó a brillar. Aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a hablar con él acerca de su muerte. Y es entonces cuando una voz desde una nube habló y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 9, versículo 35. Dios les ordenó a los discípulos que escucharan a su Hijo. En otra ocasión Jesús se encontró con un hombre que estaba siendo manipulado por demonios. Él vivía en un cementerio y su mente y su cuerpo estaban de tal manera bajo el poder de los demonios que ni siquiera estaba vestido. Nadie podía hacer nada por ese hombre, solamente Dios. Cuando Jesús se acerca a este hombre, antes de que le ordenara a los demonios abandonarlo, estos lo reconocieron y exclamaron: el Hijo del Dios Altísimo. Esto lo vemos en Lucas capítulo 8, del versículo 26 al 31. Y tenemos el punto número 5. Jesús es Dios. Un día Jesús subió a un bote con sus discípulos. Ellos procuraban cruzar un lago. Jesús se quedó dormido y mientras tanto cayó una gran tormenta amenazando el bote con sus discípulos. Alarmados llamaron a Jesús y le pidieron que hiciera algo o que morirían. Jesús simplemente, con toda la autoridad que él tenía, reprendió la gran tormenta y el agua que estaba agitada se calmó. Al ver esto, los discípulos estaban sorprendidos y asustados y se preguntaron: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Entonces ellos reconocieron que en Jesús de Nazaret habían encontrado al Dios Santo. Y esto nos lo cuenta Lucas en el capítulo 8, versículo del 22 al 25. La encarnación es la palabra que los cristianos utilizamos para indicar que Dios se hizo hombre en Jesús. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5 nos lo menciona. En esta lección aprendimos que cuando Cristo habla, Dios habla. Cuando Cristo actúa, Dios actúa. Cuando Cristo perdona los pecados, es Dios quien lo hace. Cuando Cristo nos cuenta cómo es Dios quien está hablando por sí mismo. Dios a través de Jesús fue quien sufrió en la cruz
Él es el que venció a la muerte, el infierno y todo lo que trata de separar a la gente de Dios. Dios es el que salva y provee la salvación para todas las personas. En Jesús, Dios es el que perdona y recibe a todos los pecadores que se arrepienten. Él también es el Evangelio, es decir, Él es las buenas nuevas de Dios. Quiero decirte que estoy muy contenta porque hayas iniciado este discipulado. No olvides contestar el formulario que adjunto en este video y cuentes conmigo. Dios te bendiga.